viejo refrán en el fútbol que dice que los goles que no haces en un arco los sufrís en el otro. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Ecuador en su debut en la Copa del Mundo. Porque Ecuador acaba de perder 1-0 contra Costa de Marfil en el debut en su inauguración mundialista, y con la ilusión que tenía el público tricolor para con este mundial en particular, después de haber hecho tan buena eliminatoria, donde quedó por detrás de la Argentina, aún con la reducción de puntos, y llegar a este mundial con una generación de futbolistas ecuatorianos que da para ilusionarse. Creo que a Ecuador le faltó justamente lo que le faltó durante toda la eliminatoria, o le pasó y lo describió como equipo en general. Ecuador fue un equipo que generó situaciones de gol, que estrelló dos pelotas clarísimas contra los palos, la de Minda y la de Yeboah, y le faltaron un instante más para poder convertir ese gol que le hubiese significado ganar el partido, y en la clara que tuvo Costa de Marfil le terminó convirtiendo el gol que prácticamente lo condena a tener que hacerle más goles a Curazao, pensando en que el partido contra Alemania será una parada verdaderamente difícil para este seleccionado. Ecuador acaba de perder un partido que tranquilamente podía haber ganado, pero no solamente por las pelotas en los palos, sino porque en el primer tiempo verdaderamente lo mereció, porque controló a Costa de Marfil, porque le ganó en intensidad y en talento, y porque fue mejor equipo que el seleccionado africano, y por no haber podido capitalizar, por no haber podido convertir esos goles que debió hacer en el primer tiempo, los termina padeciendo y sufriendo en el segundo, y con ese gol de Amad Diallo, Costa de Marfil termina despachando y ganándole a la Ecuador de Becasese en el debut de la Copa del Mundo. Pero verdaderamente es un partido, otro debut sudamericano para el que nos encontramos en este espacio, en este canal, para analizar y para conversar, en el que verdaderamente yo, desde lo personal, y me imagino más de un analítico que siguió de cerca las eliminatorias con Conmebol y que vio todo el progreso que tiene Ecuador en este seleccionado puntual, que estuvo en Qatar 2022, que se quedó cerca de poder clasificar a octavos de final y que llega a esta Copa del Mundo con particular ilusión, yo creo que era uno de los debuts que más esperábamos ver, o por lo menos yo desde lo personal. A ver, no es casualidad que Ecuador haya visto participación ecuatoriana justamente en la final de la UEFA Champions League, del lado del Arsenal Piero Hincapié, del lado del Paris Saint-Germain William Pacho Tenorio, que además fue finalista de manera consecutiva 2 veces, en la 24-25 y en la 25-26, y el PSG con Pacho Tenorio como titular y como una de sus figuras, uno de sus jugadores que le genera más solidez en la defensa, termina siendo bicampeón de la Champions. Entonces no es casualidad que veamos a un Ecuador que se ilusione con poder hacer un buen papel mundialista, que en Alemania 2006 jugó octavo de final, y que se ilusiona justamente con poder dar ese paso hacia adelante y plantarse en unos cuartos de final. Entonces, de alguna manera, por toda la construcción de este seleccionado, primero con Alfaro, ahora con Becasese, planteando desde el arranque de Qatar 2022 hacia el Mundial del 2026, encontraba cierto argumento con qué ilusionarse, por la figura de Pacho Tenorio, por la figura de Piero Hincapié, por la presencia de Moisés Caicedo como gran referente de este plantel, con la presencia de Ener Valencia, que ya no es el Ener Valencia que era hace, por ejemplo, 4 años atrás, pero que sigue siendo un referente y un goleador en este plantel. Pero claro, cuando miramos el resultado final del partido y entendemos la manera con la que Ecuador terminó perdiendo este partido, manera que me imagino yo al público ecuatoriano y particularmente a Sebastián Becasese le debe doler y mucho, porque Ecuador mereció en el primer tiempo irse 1-0, mereció en el primer tiempo poder encontrarse con un gol, estrelló, decíamos, pelotas en los palos, y verdaderamente es un equipo que por grandes momentos del partido fue mucho mejor equipo que Costa de Marfil, que obviamente tuvo valores importantes, que obviamente tiene grandes jugadores, que obviamente es un equipo exigente que no de casualidad le ganó a Francia en su último amistoso previo a la Copa del Mundo. Pero Ecuador, por momentos, y si hubiese tenido la efectividad que no pudo tener en esas 2 pelotas puntuales en los palos, realmente podría haber ganado un partido que le hubiese significado, y pensando y viendo lo que fue el partido de Curazao hoy contra Alemania, prácticamente empezar a pensar en los 16avos de final sin importarle lo que pase en el partido contra Alemania. Con 6 puntos Ecuador estaba adentro, y yo creo que eso es en gran medida lo que le duele al equipo de Becasese, que hoy para mí jugó un buen partido con un equipo que le sale recontra de memoria. Ecuador es un equipo que tiene una construcción en el que nos es muy difícil dudar desde los nombres, obviamente con Galíndez en el arco, con una jerarquía, con la línea de 4 bien marcada, con Alan Franco jugando como lateral por la derecha, con la saga central de Pacho y de el futbolista Joel Ordóñez, que me gusta mucho, que para mí tiene buena salida, que para mí tiene buena presencia, que entiende bien, que maneja bien los perfiles y las salidas terrenales con los pies. Por eso, cuando ingresó a jugar en el segundo tiempo el futbolista Poroso,
fue Ordóñez el que jugó de lateral por la derecha y no al revés, y obviamente con Piero Hincapié jugando y marcando ese mano a mano con Yan Diandomé, que fue claramente una de las grandes claves del partido. Entendamos a Costa de Marfil. Costa de Marfil fue un equipo que por momentos la pasó verdaderamente mal contra Ecuador, porque no encontraba la pelota, porque si bien se replegaba con ese 4-4-2, dejaba espacios que Ecuador podía utilizar, pero por sobre todas las cosas porque le costó hacerse dueño de la pelota y porque en gran parte del primer tiempo, cuando Ecuador fue bastante mejor equipo que Costa de Marfil, le costaba muy poco, le duraba, muy poco la pelota cuando la recuperaba. Cuando Costa de Marfil tenía la pelota y la recuperaba rápidamente con una presión intensa o con una recuperación de Ecuador o con un mal pase de Costa de Marfil, Ecuador rápidamente recuperaba la tenencia de la pelota. Y ahí poco a poco se empezó a sentir ahogado en el primer tiempo. Y ahí fue cuando apostó a pelotas largas, a apostar al mano a mano, a la velocidad individual, a la gambeta individual también, a las resoluciones individuales y no tanto a las colectivas. Y ahí fue cuando encontró a uno de los que fue de las figuras de la cancha. Hablamos de Yan Diandomé, uno de los mejores jugadores que me ha tocado ver en lo que llevamos de esta Copa del Mundo, a excepción de los grandes, obviamente, de Vinicius, de Rafinha, de los nombres característicos de seleccionados grandes como el de Países Bajos, Brasil o Alemania que jugó en el día de hoy. A excepción de esos planteles y esos nombres ya de presencia en la elite europea, Diandomé, que juega en el Leipzig de la Bundesliga, que obviamente es un futbolista de elite, pero quizás un escalón más abajo de los Vinicius, Kai Havertz, propio Florian Wirtz, por ejemplo, también para Alemania, o hasta Virgil van Dijk. Yo creo que es uno de los jugadores que tranquilamente está para dar ese salto al siguiente escalón del fútbol europeo y empezar a hablar de Diandomé como uno de los mejores futbolistas que tendrá el futuro y que tendrá la actualidad del fútbol europeo. Diomandé claramente hoy fue el argumento de Costa de Marfil en ese 1 contra 1, en esa presencia, en esa gambeta, en esa velocidad, porque Diomandé fue uno de los jugadores más veloces de la Bundesliga y uno de los más veloces del fútbol europeo en la última temporada, y no es casualidad que hoy hayamos visto una Costa de Marfil que apostó constantemente al mano a mano y a la velocidad de Yan Diandomé, jugando obviamente Piero Hincapié parada difícil, ese 1 contra 1 contra el más desequilibrante que tenía Costa de Marfil, y no lo hizo mal. Yo creo que Piero Hincapié estuvo a la altura de las circunstancias. Obviamente lo limitó a la hora de pensar en quizás pasar al ataque, quizás combinarse con Minda, que jugaba por ese lado, y quizás ser un poquito más opción y abarcativo en las alternativas ofensivas de Ecuador. Pero verdaderamente Diandomé, que era, repito y hago hincapié en esto, el principal argumento ofensivo que tenía Costa de Marfil cuando le faltó el fútbol, porque en el primer tiempo casi no nombramos a Pepe, porque en el primer tiempo Basso Maná Touré casi tampoco tuvo incidencia con el juego, y Diandomé fue el único argumento y la escapatoria que tuvo Costa de Marfil en ese 1 contra 1, que además lo hizo perfecto. Un jugador que realmente está para dar el salto a Liverpool, Barcelona, Chelsea, Real Madrid o las principales ligas de la UEFA Champions League, obviamente los principales clubes que aspiran a poder ganar la competencia más importante de todas. Y obviamente en la mitad de la cancha, con la presencia de Vite y de Moi Caicedo como eje central, como ancla, como jugador rutilante, para poder ser el líder futurístico, el que marca la identidad de Ecuador. Y Vite para mí es un socio fundamental para Moi Caicedo. Moi Caicedo es un jugador que se vale por sí mismo, porque tiene la calidad y la élite europea, porque es uno de los mejores jugadores, de los mejores volantes centrales que tiene la Copa del Mundo, juega para Ecuador, pero también hasta los mejores jugadores necesitan un socio ideal. Y yo creo que Pedro Vite para Moi Caicedo es un socio ideal, porque interpreta cuando Caicedo quiere dar un paso hacia adelante para combinarse con sus compañeros, cuando Caicedo es el futbolista encargado de sacar la pelota desde abajo, cuando Caicedo es el eje para recuperar la pelota y para armar a Ecuador, para darle compostura y sentido a esa mitad de la cancha. Y Vite interpreta y entiende todos los movimientos del crack ecuatoriano a la perfección y se ubica al lado de Caicedo, entendiendo qué es lo que pide cada movimiento del futbolista de Chelsea y qué es lo que pide cada jugada. Fíjense que cuando Ecuador fue mejor en el partido, cuando Ecuador pasó a controlar los ritmos y los tiempos del primer tiempo, hasta la pausa de hidratación ya nos vamos a meter ahí, Vite fue el jugador que más empezó a recuperar en campo rival, que más empezó a anticipar jugadores de Costa de Marfil, que más empezó a tocar la pelota para rápidamente hacer que Ecuador recupere la tenencia. Vite es un futbolista silencioso pero fundamental para el equipo de BKCS, y yo creo que con la construcción de Vite y de Moi Caicedo, Ecuador debe trabajar en, a pesar de que hoy haya perdido, no tirar por la borda todo el buen trabajo que había hecho hasta acá y que obviamente ha hecho en gran parte del partido. Y hago hincapié en la pausa de hidratación porque Ecuador le cortó el ritmo
en un momento fundamental en el partido, porque Ecuador pega una pelota en el palo, fue Yeboah primero por la derecha enganchándose adentro y reventando el travesaño del arquero Fofana, y ahí fue cuando apareció el cooling break, el famoso cooling break que es trending topic constantemente en esta Copa del Mundo, que le bajó el ritmo a Ecuador, porque Ecuador estaba teniendo mucha más intensidad que Costa de Marfil, estaba adueñándose del partido y estaba siendo claramente el protagonista y el animador de la noche en Filadelfia, y es acá cuando tenemos que analizar cómo interviene y cómo interfiere futbolísticamente esta famosa pausa de hidratación, este nuevo cooling break que tenemos en el fútbol. Porque parar a tomar agua cuando el partido no lo necesita demasiado y cuando de manera obligada en todos los partidos tenemos que parar a los 20-23 minutos del primer y del segundo tiempo, marca exactamente cómo empeora el producto futbolístico, la pausa de hidratación. A Ecuador lo mató por momentos, porque Ecuador estaba imponiendo las condiciones, ganando en campo rival, teniendo intensidad, combinando a Plata, a Valencia, a Yeboah, al propio Vite, a veces también a Minda por la izquierda. Y ahí fue cuando llegó la pausa de hidratación, que Ecuador lo desorientó y le hizo perder en gran medida esa intensidad que le hacía controlar el partido en parte del primer tiempo. No es casualidad que a más de un protagonista no le convenza del todo la pausa de hidratación, porque la tendencia del partido era favorable para Ecuador y esa pausa, ese momento, esa decisión que al fin y al cabo termina teniendo la FIFA para con la decisión de los partidos, porque es obligatorio parar a tomar agua, termina pausando la intensidad del juego de Ecuador en el mejor momento del equipo de Becasés en el partido. Para Costa de Marfil fue agua en el desierto, porque de alguna manera hizo que Ecuador baje un poquito la intensidad, saque el pie del acelerador y Costa de Marfil pueda volver a acomodarse en el partido. Después Ecuador tuvo y tiene futbolistas de mucho talento del medio para adelante. Yeboah interpreta bien con su pierna zurda los momentos de cuándo enganchar hacia afuera, cuándo enganchar hacia adentro, cuándo buscar un remate, cuándo buscar un 2 contra 1 o un desborde para tirar un centro. Gonzalo Plata lo mismo. A mí me interesa la manera en la que Yeboah y Gonzalo Plata se mezclan, no tanto conectándose entre ellos, sino interpretando el movimiento del otro para ocupar el hueco libre. A veces Yeboah aparece por adentro, a veces lo hace Plata, a veces Yeboah aparece como extremo por la derecha, a veces lo hace Plata. Los dos cumplen muy bien la función del enganche y los dos cumplen muy bien la función del extremo, y eso es una buena noticia para Ecuador, porque cuando las cosas no salen, Becasés se puede enrocar a esos dos futbolistas y encontrar nuevas soluciones, y yo creo que eso es en gran parte y en gran medida lo que hizo que Ecuador por momentos y por la banda derecha sea para Costa de Marfil y para el lateral Conan indescifrable, porque a veces estaba Plata y ganaba el 1 contra 1, porque a veces estaba Yeboah y también ganaba en gambeta y en velocidad, y fue justamente esa gambeta y esa velocidad la que hizo que Yeboah le reviente el travesaño a Fofana en esa jugada puntual del primer tiempo, que pudo significar el 1-0 de Ecuador. Después también estuvo la pausa de hidratación de la que ya hablamos, después Minda, que jugó a pierna cambiada y por la izquierda, otro futbolista interesante y atractivo. Bien pusieron los ojos en él del fútbol brasileño para incorporarlo puntualmente a Atlético Mineiro. Es un futbolista que tiene mucho por crecer todavía, tiene 23 años, un futbolista joven que tiene gambeta, que tiene velocidad, que tiene 1 contra 1, que tiene equilibrio, pero que también tiene interpretación, porque fueron más de uno de los momentos en los que apareció por dentro para que Piero Hincapié vaya por fuera, y más de uno de los momentos también en los que, entendiendo que los laterales de Ecuador tienen la virtud y la inteligencia para también recortar por adentro, porque lo hace Alan Franco por la derecha y también puede hacerlo Piero Hincapié por la izquierda, justamente entender esa diagonal de Piero Hincapié desde adentro hacia afuera más que nada y no tanto desde afuera hacia adentro, para darle esa pelota encortada. Así llegó una de las más claras de Ecuador en ese remate de Ener Valencia que tira por arriba del travesaño a los 15 más o menos minutos del primer tiempo, después del resbalón del futbolista Singo. A mí Ecuador me pareció que terminó el primer tiempo mereciendo poder quedarse el resultado, mereciendo haber podido convertir por lo menos una de esas dos pelotas que pegó en los travesaños, porque primero fue Yeboah, luego fue Minda. Ecuador había estrolado las pelotas en los palos después de haber hecho buenas jugadas colectivas, porque uno puede tener situaciones de gol o reventar la pelota en los palos y no tener situaciones de generación de fútbol o de generación de chances de gol con buenas colectividades, y Ecuador las había tenido, primero en Yeboah, que saca ese remate seco y al segundo palo, pero más que nada en ese pase de Vite filtrado perfecto con la zurda a la carrera de Minda, que recuesta el cuerpo hacia la izquierda para sacar el remate hacia la derecha y termina encontrándose con la pelota con el palo. Esa jugada ya de por sí le marcaba a Ecuador el merecimiento de estar ganando el partido, porque hizo una jugada colectiva en un momento clave, en un lugar donde también es clave y donde se combinó a la perfección. Después el segundo tiempo termina, creo que bajando la intensidad del partido, haciendo que Ecuador saque un poquito el pie del acelerador. Los cambios que hizo quizás no terminaron de conectar
bien con la intensidad que Ecuador había tenido en el primer tiempo, porque se empezó a sentir el cansancio, porque Ecuador dejó de ser esa que mordía en campo rival, porque de alguna manera Costa de Marfil emparejó un poquito la intensidad, le sacó un poco la pelota, empezó a controlarla, puso el partido en el freezer, como se dice vulgarmente, y más que nada lo hizo gracias a haber adelantado un poquito más en la cancha a Fofana y a Kessie, pero más que nada a Fofana. Fofana empezó a aparecer por adentro como una alternativa y como una opción de pase, no tanto para tener situaciones de gol, que las tuvo en algún que otro remate de afuera del área con la derecha y con la zurda, y también pisando hasta mismo la medialuna ecuatoriana para estar en zona de remate, pero más que nada para que la pelota pase por él y Costa de Marfil encuentre la posibilidad de descansar un poco el partido, reposarlo. Y en el momento en el que Ecuador se entregó a esa tendencia de partido lento, a esa tendencia cansina de un 0-0 que empezaba a tener sentido para los dos equipos, porque al fin y al cabo uno imagina que contra Alemania pueden llegar a perder los dos, pero que los dos le pueden ganar a Curazao, y este empate más el triunfo a Curazao con 4 puntos, uno como segundo y el otro como tercero, los dos pasaban tranquilamente en este nuevo formato de 48 en el que pasan 8 de 12 mejores terceros. Entonces, cuando Ecuador empezó a sentir que le era negocio, que le alcanzaba con el 0-0 y que con 4 puntos ganándole a Curazao ya estaba a la siguiente instancia, llega ese desborde de Singo, ese cambio de ritmo, esa variante en intensidad, porque el partido estaba entregado al 0-0 y Singo desbordó como si fuesen 35 del primer tiempo y no 90 del segundo, y tiró un centro atrás para que el que había ingresado en el segundo tiempo, Amad Diallo, cambie la pelota por gol y sea para Ecuador un baldazo de agua fría. Y acá es cuando volvemos al arranque del análisis, al principio del video. Los goles que Ecuador no pudo hacer en el arco de Costa de Marfil, los termina sufriendo en el arco de Galíndez. Esta frase vieja pero vigente que tiene el fútbol, los goles que no haces en el arco rival los terminás padeciendo en el propio, fue exactamente lo que le pasó a Ecuador, que es un equipo que característicamente defiende bien y que hoy quedó mal parado en esa situación puntual y Diallo la cambió por gol, pero que también evidenció otro de los grandes problemas que tiene Ecuador, que los tuvo los amistosos, que lo tuvo hoy, que lo tuvo en la eliminatoria, y es que le cuesta horrores convertir goles. Y cuando Ecuador había generado chances tan claras de gol y además de manera colectiva, con buen funcionamiento, yo creo que a BKC se le duele el doble que esas pelotas hayan impactado los palos y no se hayan metido dentro de la red de Yahia Fofana, porque Ecuador, repito y hago hincapié en esto, en el primer tiempo mereció y volvió a tener y a padecer los males que sufrió en la eliminatoria, que es no poder convertir, y hoy además termina sufriendo ese viejo refrán del fútbol: no pudo convertir en arco ajeno, termina recibiendo en arco propio. Para Ecuador el resultado de hoy es un baldazo de agua fría, es un resultado que me imagino yo le va a doler y mucho, porque el partido por momento lo mereció, porque el partido después tuvo tendencia de 0-0 y prácticamente en un golpe de realidad termina perdiendo el partido, casi pisando el tiempo adicional, y ahora va a tener que pensar en la fecha 2, que lo hará contra Curazao, donde uno imagina la tendencia natural sería que Ecuador pueda resolver ese partido y ganar. Ahora, con 3 puntos sí va a necesitar de la diferencia de gol. Y acá hay un problema grave para Ecuador, y es que esa diferencia de gol no la tiene, no la tuvo hoy, no la tuvo en los amistosos y tampoco la tuvo en todas las eliminatorias. A Ecuador le cuesta marcar diferencia bajo los goles, le cuesta marcar diferencia haciendo muchos más goles que su rival. Puede ganar los partidos, obviamente, porque defiende bien y porque tiene jerarquía. Ahora, si Ecuador piensa en salir a golear a Curazao, esa presión impuesta por la situación de que Costa de Marfil hoy haya ganado el partido y Ecuador probablemente necesite 3 goles más diferencia de gol, a Ecuador puede llegar a jugarle una mala pasada. Creo que BKC tiene una semana para trabajar, una semana para construir, una semana para entender que Ecuador necesita ganarle a Curazao, pero que por sobre todas las cosas necesita que esas jugadas que Ecuador bien genera terminen en gol para poder justamente con los 3 puntos de Curazao y pensando en la diferencia de gol ya meterse en 16avos, porque claro, después el fútbol es fútbol y los rivales son ganables todos y los partidos hay que jugarlos, pero Ecuador tiene en la fecha 3 el partido más difícil del mundial, que es jugar contra una selección de Alemania que hoy le hizo 7 goles a Curazao y que probablemente uno imagina puede llegar buscando el puntaje perfecto para posicionarse como uno de los mejores primeros. Una Alemania que hoy estuvo a la altura de las grandes Alemanias que tuvo la historia de la Copa del Mundo, a pesar de tener enfrente a un rival menor. Ecuador va a tener que afrontar y pensar el próximo partido sabiendo que el partido lo jugó bien, entendiendo por qué no lo pudo cerrar, por qué no lo pudo definir y por qué no pudo ganar los 3 primeros puntos contra Costa de Marfil, y sabiendo que ahora tiene que ganar la Curazao, pero que además tiene que tener aporte goleador, porque cuando se arme la tabla de terceros, en donde pasan 8 de 12, que yo sé que son un montón, más de uno va a tener 3 puntos. Y ahí es cuando Curazao
tiene que servirle a Ecuador como la excusa de marcar esa diferencia en cuanto a la diferencia de gol, valga la redundancia, y poder ilusionarse con que con 3 puntos le alcance para poder ser el tercero de su grupo y meterse en la siguiente instancia. Un empate hoy a Ecuador le hubiese sido realmente funcional, y a pesar de que Ecuador quería ganar el partido y obviamente decíamos y repasamos en todo el análisis, verdaderamente lo mereció, yo me imagino que el empate hoy y la posibilidad de sacar 4 puntos hubiese sido una fase de grupos aprobada. Esto ya es demasiada futurología, porque Ecuador puede perder contra Curazao, puede empatar contra Curazao o puede ganarle a Curazao, y lo mismo puede pasar con Alemania, que obviamente uno imagina, Alemania va a ser muy difícil para este Ecuador, pero sabemos cómo es el fútbol y cualquier cosa puede pasar, y hasta Ecuador puede pasar puntera con 6 puntos si le da la diferencia de gol. Esto fue el debut de la Tri, en donde uno imaginaba la ilusión tricolor con un estadio de Filadelfia absolutamente colmado de camisetas amarillas. Hoy estaba en su mar de A3, y para Ecuador va a ser realmente un golpe de realidad y un baldazo de agua fría, como dijimos hace un rato, en el que va a tener que trabajar, va a tener que reponerse, porque el Mundial todavía no terminó. Fue Costa de Marfil el que finalmente ganó el partido de Ecuador. Muchas gracias por ver y por acompañarnos. Reencontramos en el día de mañana, porque debuta España, que es un claro candidato a ganar esta Copa del Mundo, y porque sobre la noche juega un partido muy parejo y parecido al de hoy, Uruguay contra Arabia Saudita. Así que ahí vamos a estar para continuar con la actualidad de la Copa del Mundo y para seguir analizando todo lo que nos deja la participación sudamericana de este Mundial 2026 en Centro y Norteamérica. Muchas gracias y nos vemos mañana con España y Cabo Verde.